Bueno, shalom, shalom para todos. Una de las cosas que más llena de alegría a mi corazón es ver cuántas personas nuevas están escuchando el llamado del Eterno para regresar a su Torah, para regresar a las fiestas y a diario recibo pero cientos de preguntas. De verdad que es increíble ver el hambre que hay en el pueblo que está escuchando ese llamado a la restauración de Israel. He querido hacer este video de cómo celebrar el Pesaj y de responder algunas de las preguntas más comunes, porque precisamente para ayudar a las personas que apenas van a celebrar por primera vez, estamos a muy pocos días ya de la celebración, pero quiero como dar una orientación en general, una orientación sencilla y simple. Voy a tratar de hacerla lo más simple posible, pero vamos a entrar en materia para que nosotros podamos prepararnos así con el gozo con que estamos viniendo a recibir la Torah en el corazón, prepararnos para la fiesta, la primera de las fiestas, y yo diría que la fiesta que nos abre definitivamente la entrada al pueblo de Israel. Además, yo creo que por la situación que se está presentando en este año, en este 2020, en la actualidad, me parece que a muchos nos va a tocar celebrar el Pesaj en los hogares, y muchas personas han podido celebrarlo en comunidad, en las diferentes congregaciones. Así que espero que estas recomendaciones sencillas y estas respuestas a tantas inquietudes puedan dar un poco de luz en este momento tan especial. Vamos entonces a entrar en materia porque tenemos muchas cosas que aprender hoy. Una de las cosas más importantes para aprender es que Pesaj es una celebración de libertad. En Pesaj nos habla de la libertad de la esclavitud de Egipto. Nos habla de la libertad del mundo, nos habla de la libertad del pecado, nos habla de ese primer éxodo que salió de Egipto, y muy relacionado con nosotros, como vamos a ver, porque nosotros somos los del segundo éxodo. Así que esto lo quiero enfatizar, porque claro que nosotros traíamos una idea completamente diferente cuando estábamos en la iglesia. Nunca entendíamos lo que se llamaba la Semana Santa, nunca la veíamos relacionada con el Pesaj y la salida de Egipto. Así que el fundamento real de Pesaj es la libertad del pueblo del Eterno de la esclavitud. Nosotros estamos siendo libertados en este momento cuando venimos a la Torah, porque la Torah nos hace libres, la palabra nos hace libres, conocer la verdad nos hace libres. Así que esta es una celebración de gozo, no es una celebración de tristeza, porque es una celebración donde nosotros vamos a ver, y lo vamos a ver un poco en este video, de qué modo hemos sido bendecidos por el Todopoderoso. Así que leamos por lo menos inicialmente las ordenanzas de Pesaj. En Éxodo 12, 1, 2, el Eterno habló a Moisés y Aarón en la tierra de Egipto diciéndole: este mes os será el principio de los meses, para vosotros será el primero de los meses del año. Partimos entonces de que estamos en el mes de Abib para la celebración de Pesaj, y el mes de Abib es el primero de los meses del año. En Éxodo 12:3, entonces, una vez ordenado el principio del año, dice el Eterno: hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el día 10 tome cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuese tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de un año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 del mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes.
Yo no voy a dar la explicación de todo esto porque yo espero que ustedes vean los videos de Pesach para que puedan entender cada una de las ordenanzas que el Eterno nos ha dado para este Moadim. En Éxodo 12:6 dice entonces que el cordero tenía que ser guardado hasta el día 14, donde sería inmolado, donde lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y este día, dice el verso 14, os será en memoria y lo celebraréis por fiesta solemne para el Eterno durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. Una de las cosas muy importantes para poder empezar y entrar en la fiesta con conocimiento es que nosotros entendamos que la celebración del Pesach antes de salir de Egipto había sido anunciado antes a Abraham, cuando a Abraham se le pide que sacrifique a su hijo, y nos hace la relación directa del cordero de Pesach que llevaría al rescate de la casa de Israel y el segundo éxodo, preparando la venida precisamente del Mesías. Así que vamos, ya una vez unida esta fiesta desde Egipto hasta hoy, a través del cordero de Pesach, sabiendo nosotros que Yeshua, el cordero de Pesach, murió exactamente el día 14 a las 3 de la tarde, entre las 2 tardes, y el día 10 se había presentado delante del pueblo para que el pueblo mismo juzgara que él no tenía ningún defecto, o sea, ningún pecado, ni ninguna falta que le pudieran acusar. Esto ya nos trae a nosotros en un contexto importante para el Pesach. El Pesach está tan relacionado con nosotros porque recuerde que nosotros fuimos libertados directamente por Yeshua, el Cordero de Pesach. Dice que entonces el verso 7, tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y el dintel de las casas en los que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, panes sin levadura y hierbas amargas, con hierbas amargas la comerán. Ninguna cosa que comerá de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis al fuego. Y en el verso 11 nos dice, lo comeréis así, el cordero de Pesach. Esta es la instrucción para Egipto. Ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente, porque es el Pesach de Yahweh. El Pesach realmente es el cordero, o sea, Pesach se llama toda la fiesta, pero el Pesach realmente es el cordero. Aquí nos está dando entonces la instrucción. La sangre de ese cordero tuvo que haber sido puesta sobre el dintel de la puerta para proteger al pueblo, y tenían que comerlo apresuradamente y preparados, porque esa misma noche saldrían de la esclavitud de Egipto después de la muerte de los primogénitos. Así que ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies. ¿A qué les recuerda? A Efesios 6. ¿Qué quiere decir esto? Que la unión entre esos dos Pesach tan importantes, aunque es una celebración anual obligatoria y perpetua, la relación entre el primer éxodo, el éxodo de Egipto, y este segundo éxodo, el éxodo ya con el cordero, con Yeshua como el cordero de Pesach, es bastante profunda. El tema central de Pesach no es arrepentimiento. La fiesta que se dedica al arrepentimiento, a la introspección, aquí a tener ese espíritu de arrepentimiento es Yom Kippur. Nosotros en Pesach tenemos que estar pensando en que vamos a salir de la esclavitud. Vamos a salir con el pueblo, vamos a salir a ser parte ahora de ese pueblo de Israel, el pueblo que el Eterno guarda, y vamos a salir apartarnos del mundo con rumbo a nuestra herencia, a nuestra tierra prometida. Nos habla entonces del segundo éxodo. En Levítico 23:4 están ordenadas todas las fiestas.
y nos dice que son las fiestas solemnes de Yahweh, las convocaciones santas a las cuales convocaréis en sus tiempos. Entonces nos da la misma instrucción. Ahora ya esta es la instrucción recibida en el Sinaí, la primera había sido recibida en Egipto. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pesach es de Yahweh. A los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura Yahweh. 7 días comeréis panes sin levadura. El primer día tendréis santa convocación. Ningún trabajo de siervo haréis y ofreceréis al Eterno 7 días ofrenda encendida. Entonces, el mandamiento sigue el mismo. El día 14, entre las 2 tardes, a las 3 de la tarde, es el Pesach de Yahweh, es decir, debe morir el cordero de Yahweh. A los 15, cuando cae el sol, porque recordemos que estamos en el calendario bíblico, al caer el sol, que comienza el día 15, entonces, antes de Yeshua, el cordero debía haber sido asado entre las 3 de la tarde, que fue sacrificado y asado y comido en el ceder de Pesach, que se haría inmediatamente cayera el sol del día 15, o sea, digamos en el año en que murió Yeshua, que murió un día miércoles a las 3 de la tarde, al caer el sol y el sol de ese día miércoles era el ceder de Pesach. El ceder entonces está ordenado para el comienzo del día 15 y ese día 15 es un día de reposo. Ahora, estas son las instrucciones iniciales. Como les digo, las personas más nuevas, yo les recomiendo que vean los videos antes de entrar en una celebración. Pero las preguntas más frecuentes que hacen las personas que ya vienen caminando en la Torá, que ya están guardando el Shabbat, que ya están en la alimentación kosher, que ya están recibiendo la instrucción a través de las parashot, es cómo celebrar la fiesta. Lo primero que tenemos que entender es el significado de la fiesta. Por eso, por tercera vez, los animo a que vean los videos de Pesach. En segundo lugar, algo muy importante, nosotros tenemos que entender que Yeshua es el Cordero de Pesach para este tiempo y para nosotros muy especialmente para este segundo éxodo. ¿Por qué hago esta recomendación? Porque nosotros en todo este tiempo de la restauración, yo lo he visto durante todos estos 20 años, he visto sobre todo en los últimos años cómo la gente se ha ido a celebrar el Pesach, como lo celebra Judá sin la presencia de Yeshua en el ceder. Es decir, simplemente hablando del Cordero de Pesach, pero sin hacer referencia a Yeshua. Yo creo que nosotros, que ya sabemos quién es el Cordero, es importantísimo entender la obra que Él hizo durante el Pesach por nosotros, cómo nos sacó de la esclavitud del mundo, cómo pagó con su propia vida el precio de nuestro pecado, de haber abandonado la Torá, nuestra identidad israelita y de habernos mezclado con las naciones gentiles. Y en tercer lugar, nos tenemos que preparar física y espiritualmente para Pesach. Físicamente, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que tener nuestra casa libre de levadura. Esta es una pregunta que me hacen con mucha frecuencia. Bueno, yo tengo que sacar literalmente la levadura de mi casa. Sí, es necesario sacarla. ¿Qué nos dice Éxodo o Shemot 12, 14 al 17? Dice, este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para el Eterno durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo, es decir, nada, eso es para siempre. Y 7 días comeréis panes sin levadura. Pero nos dice, el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel. La ordenanza es muy clara. Tenemos que sacar la levadura de la casa. Y recordemos esto, el Eterno es un Elohim de una sabiduría extraordinaria. Y Él, al obligarnos a nosotros a limpiar la casa de levadura, a sacar todo lo que contenga levadura, al mismo tiempo, de una manera muy didáctica, nos está enseñando a que tenemos que sacar el pecado de nuestra vida, porque la levadura es un símbolo de pecado. Así que en la casa no debe haber levadura. Una pregunta que hacen con frecuencia,
yo estoy estoy obedeciendo la Torá, ya estoy guardando Shabbat, etcétera, pero mi familia no, ni mi esposo, o ni mi esposa, o ni mis hijos, ellos no, ¿qué hago? ¿Qué hago? Yo no puedo sacar toda la levadura. Por lo menos mi recomendación es esta, por lo menos en lo que concierne a lo suyo, usted sí saque lo que le corresponde y se los va a explicar. No los va a presionar, pero sí les va a explicar que usted no va a comer absolutamente nada con levadura, porque es un mandamiento del Eterno. Yo, en mi experiencia, lo que he visto es que cuando se presiona, nada se logra, pero cuando se comparte que esto es un mandamiento del Eterno, y ustedes le muestran la cita en las Escrituras, la palabra es espada de dos filos que transforma el alma. Tarde o temprano ellos van a terminar sintiéndose incómodos de hacer algo que el Eterno ha prohibido. En Éxodo 12, 17 al 19, también nos está diciendo que por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas. Ahora dice, cualquiera que coma leudado, así sea extranjero o natural, será cortado de la congregación. Así que no importa si los demás en su casa están comiendo, si usted ya entendió, usted no debe comer absolutamente nada leudado. Yo estoy colocando aquí mismo en el PowerPoint, ustedes lo ven, un pedazo de matzah, la imagen de un pedazo de matzah, para que reconozcamos, para las personas pues más nuevas, que ese pan sin levadura tiene una característica muy especial, y es que tiene muchísimas perforaciones. Esas perforaciones de ese pan sin levadura nos está hablando del cuerpo de Yeshua, que sería, imagínense que eso está desde Egipto, y nos está hablando del cuerpo de Yeshua, que fue traspasado, pero que nunca tuvo pecado, o sea que no había levadura en él. Otra pregunta que se hace con mucha frecuencia es, ¿debo hacer inmersión antes de Pesaj? Y mi respuesta es definitivamente sí. Hay que hacer la inmersión, pero la inmersión que se hace una sola vez, que es en el nombre de Yeshua, en arrepentimiento por nuestro pecado y aceptando ahora guardar la Torá. La pregunta que siempre me dice, pero yo me bauticé en la iglesia cristiana. Cuando nosotros nos bautizamos en la iglesia cristiana, nos bautizamos para ser parte de una congregación, pero no conocíamos la Torá. Recuerden que estábamos ciegos a la Torá todavía. El Padre había puesto un velo sobre nuestros ojos. Así que ahora que nos quitó el velo, y ahora que entendemos nuestra identidad israelita, y ahora que entendemos que la Torá es eterna, ahora vamos a hacer la inmersión en el nombre de Yeshua, comprometiendo a dejar atrás toda nuestra vida de pecado, aún de los pecados que no sabíamos que estábamos cometiendo, y aceptando en pacto con el Eterno a entrar en la obediencia a sus mandamientos. Esa inmersión es definitivamente necesaria antes del Pesaj. Esa inmersión usted puede hacerla. No necesariamente, usted no necesita que sea realmente una congregación, de acuerdo a las Escrituras, con la presencia siquiera de 2 testigos, digamos, usted puede hacer la inmersión en el nombre de Yeshua. También muchas veces se habla de hacer inmersión, pero ya como una mikvah, pero realmente eso no es un mandamiento. Si se quiere hacer, pues es un momento, digamos, especial de preparación, pero no es obligatorio. Lo que sí es la inmersión para ser parte del pueblo de Israel. Un video que yo les recomiendo antes de que hagan la inmersión es el video que nos habla el video que nos está hablando del cruce del río Jordán. El misterio del Jordán se llama el video. Miremos lo que nos dice Hechos 2:38. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno, o haga inmersión cada uno en el nombre de Yeshua para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Ruá de santidad. Es importante porque nosotros ahora sí vamos a recibir realmente perdón de pecados cuando conocemos la Torá. Mateo 3:1, en aquellos días vino Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea, diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado.
Nosotros ahora ya sabemos que ese reino, el rey de Israel, se ha acercado y nos está llamando para ser parte de ese remanente que va a ser recogido. Esto fue confirmado por Yeshua en Mateo 4:17. En Hechos 3:19 dice: arrepentíos y convertíos, os hagan techubá, vuelvan al Eterno, para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Eterno tiempos de refrigerio. Hacer esa inmersión no solamente entonces nos trae como, digamos, ese pacto ya legal de ser nosotros, de venir en arrepentimiento con el Eterno, sino que nos va a dar entonces el don del Ruach de santidad, la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, y va a venir de parte del Padre tiempos de refrigerio, que yo creo que todos los necesitamos. Otra pregunta que me hacen con mucha frecuencia: ¿celebramos la cena o el Seder de Pesach el día 15 como está ordenado o el día 14 como lo hizo Yeshua antes de morir con sus discípulos? Y aquí viene unida una pregunta: ¿la cena fue una cena de Pesach o no? ¿O simplemente fue una cena de despedida? ¿Se comió en esa cena matzá o se comió pan con levadura como algunos afirman? Vamos a resolver este tema a la luz de las Escrituras, porque es muy importante esto que está sucediendo. Hay tanta información hoy en contra de Yeshua que poco a poco se ha ido perdiendo la importancia de él. O sea, el nombre de Yeshua ha caído ya tan bajo que ya se le pone a nivel de cualquiera de los reyes del Medio Oriente o de cualquiera, hasta ser un hombre común. O sea, ya se ha perdido tanto por la mala información, por la información que no es de la Escritura, que realmente ya ni se entiende qué fue lo que Yeshua hizo con los discípulos. Pero yo no quiero dar mi opinión personal, yo quiero que vamos a las Escrituras para resolver si ese ceder que hizo Yeshua el día 14 al anochecer era Pesach o no era Pesach. Si era y qué estaba sucediendo durante esa cena. ¿Fue importante o no? Y si nosotros tenemos que celebrar ese día o el día 15 como fue ordenado. Lucas 22:7 dice que llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de Pesach. Entonces, aquí nosotros, de verdad, eso lo hemos analizado en otros estudios, que la falta del conocimiento de las fiestas de los traductores del Nuevo Testamento en la antigüedad hicieron que ellos cometieran, digamos, errores en la forma como expresan las frases de lo que se quería decir en este momento. Es decir, aquí se está hablando precisamente de antes de que se llegara el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de Pesach. Aquí por lo menos nos está dando un dato muy importante, que nos está hablando del día 14 y del día 15. Si el día 15 no puede haber levadura, es lógico que el día 14 ya no debe haber levadura en la casa. O sea, no la vamos a sacar el 15 ¿a qué hora? Si al 15 no puede haber levadura, hay que sacarla antes del 14. Y Yeshua envió a Pedro y a Juan diciendo: id y prepararnos el Pesach para que lo comamos. La Escritura sí es muy clara, aunque los traductores no tuvieran bien en cuenta los tiempos, pero la Escritura sí es muy clara para decir que las palabras de Yeshua hablaban de una cena de Pesach. Ellos le dijeron: ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo: he aquí, al entrar a la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro con agua, seguidle hasta la casa donde entrar. Si usted ha visto los videos que se llaman la profecía detrás de la semana de Pesach, usted entenderá quién es ese hombre con ese cántaro con agua, que hace referencia a Ezequiel 36. Y decida al padre de familia de esa casa: el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer el Pesach con mis discípulos? ¿Cómo decir que esto no fue una cena de Pesach si la Escritura lo está repitiendo una y otra vez? ¿Qué tenemos que suponer acá? Yeshua sabía que iba a morir al día siguiente, los discípulos no. Yo supongo, eso sí lo supongo yo, que Yeshua les dice: bueno, nos vamos a reunir el día 14, vamos a celebrar el día 14, al anochecer y ya todo estaba preparado de parte del Padre.
¿Por qué digo yo de parte del Padre? Porque pasa el hombre con el cántaro con agua. Recordemos que en Israel son las mujeres las que llevaban los cántaros con agua. Así que un hombre que llevaba un cántaro con agua era bien notorio. Y además el padre de familia de la casa donde ellos se reunieron, él sabía que iba a haber un sitio especial. Las cosas no fueron improvisadas, no fue en la casa de alguno de los discípulos o algo así. Entonces él los mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, preparado. Y fueron y hallaron como les había dicho y prepararon el Pesaj. Yo realmente, yo siempre digo esto, yo le creo a la escritura y le encuentro lógica. Sigamos acá, Juan 13:1. Antes de la fiesta de Pesaj, sabiendo Yeshua que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo había dispuesto el corazón de Judas Iscariote que lo entregase, sabiendo Yeshua que el Padre le había dado todas las cosas en su mano y que había salido del Eterno y que regresaba al Eterno, se levantó de la cena, se quitó su manto, tomando una toalla se la ciñó y luego puso agua en el lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. ¿Por qué estoy leyendo este texto? Estoy leyendo este texto porque los que ya hemos celebrado Pesaj, nosotros sabemos que el ceder de Pesaj, después de las bendiciones iniciales, comienza con el lavado de manos también. En este momento nosotros vamos a entender algo que es muy importante. Yeshua, en este día 14, reunido con sus discípulos, siguió los mismos pasos del ceder que hoy se siguen en el pueblo judío y que nosotros hemos adoptado, precisamente porque entendemos que Yeshua, de acuerdo a los evangelios, cumplió con cada uno de los pasos. Eso lo vamos a entender muy bien al final de este video. Pero vamos a ver cómo fue que Yeshua cumplió con uno por uno de los pasos del ceder de Pesaj, que en la actualidad y desde hace muchos años atrás el pueblo judío sigue, aún sin entender que Yeshua, claro que sin entender que Yeshua lo siguió, porque recuerde que ellos por voluntad del Padre tienen todavía su velo y no ha empezado la restauración. En Marcos 14:12 nos dice que antes de la fiesta del primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de Pesaj, los discípulos le dijeron: ¿dónde quieres que vamos a preparar el Pesaj? Bueno, en el verso 14 he de comer el Pesaj. En el verso 16 prepararon el Pesaj. Cuando llegó la noche, vino con él los 12, se sentaron y mientras comían, Yeshua les dijo: uno de ustedes me va a entregar. Yo quiero hacer todo este énfasis por una razón que es muy importante. Nosotros estamos ahora cometiendo un error, o no, bueno, nosotros no. Digamos que hay muchas personas que están cometiendo un error muy grande. Y es que están tratando de aprender ahora de personas que su único, su única historia, su hoja de vida, los presenta como historiadores y aún como historiadores ateos. La primera persona que sale con el tema de que esa celebración del día 14 no fue una celebración de Pesaj es precisamente Antonio Piñeros, uno de los historiadores españoles ateo, entre otras cosas se confiesa ateo, pero que ha dedicado su vida a blasfemar contra Yeshua. Este hombre se ha vuelto maestro en las raíces hebreas. Si ustedes van a los videos de YouTube, hay toda una serie larguísima contra la divinidad de Yeshua y contra Yeshua, basado en esto. Y de allí viene esta idea de que esa cena no fue una cena de Pesaj. Mi punto es uno: ¿le vamos a creer a los historiadores y menos a los ateos? ¿O le vamos a creer, o no importa que sea ateo o no, pero le vamos a creer a las escrituras y le vamos a creer al Eterno? Esto tiene sentido. Pues, ¿por qué Yeshua lo celebró en la noche del 14 y no en la noche del 15 como está ordenado? Pues porque él iba a morir a las 3 de la tarde, entonces ni modo, o moría o esperaba hasta la noche del 15. Pero si él sabía que iba a morir y él lo que iba a hacer, que vamos a ver a continuación, era definitivo para hacerlo antes del Pesaj,
pues entonces Yeshua tiene toda la autoridad en los cielos y en la tierra para haber hecho el ceder en la noche anterior. El Lucas 22:14, él mismo dijo: cuánto he deseado comer con vosotros este Pesaj antes de que padezca. Él mismo lo dice: tengo que comerlo, tengo que comer este Pesaj con ustedes antes de padecer, porque pues lógico, él era el Cordero de Pesaj. ¿Los discípulos lo habían entendido? No creo que lo hubieran entendido, porque si lo hubieran entendido, que las palabras de Juan el Inmersor, cuando dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, estoy muy segura que ellos hubieran entendido la señal. Pero ellos no habían entendido tampoco que Yeshua iba a morir precisamente en la misma hora y el mismo día en que moría el Cordero de Pesaj. Entonces les dice Yeshua: porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino del Eterno. Entonces, ¿hubo cena de Pesaj? ¿Eso era el ceder de Pesaj? Definitivamente la Escritura nos dice que sí. Los hombres nos dicen que no. Usted decide a quién le cree. Yo le creo a las Escrituras. Ahora, dicen que no hubo, hay otras personas que dicen que no hubo sino pan y vino, que no hubo cena. Sí hubo una cena, precisamente por eso les digo que Yeshua siguió todo el ceder de Pesaj. Primera de Corintios 11:23, dice: yo recibí del Señor lo que fue enseñado, que el Adón Yeshua, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó la copa después de haber cenado, es decir, que sí hubo cena. Él cenó y después de la cena viene la copa y el pan, como vamos a verlo a continuación. Y después de haber cenado, él sí cenó y cenaron allí porque era un ceder de Pesaj. Él mismo dijo: cuánto he deseado comer con vosotros este Pesaj. Ellos sí cenaron e hicieron la celebración de Pesaj en esa noche. Esta copa, después de haber cenado, levantó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto de mi sangre. Haced esto todas las veces que bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que venga. Eso lo está diciendo ya Pablo. Fíjense que Yeshua estaba tan consciente de la celebración del Pesaj, que el día 10 había entrado sobre el asno. Ya ustedes, si han seguido los estudios, saben lo que representa que Yeshua se hubiera presentado exactamente en el día 10, en el día que era un día de Shabbat, y se hubiera presentado y hubiera sido aclamado como el Mesías. Él se presenta porque era el día en que el Cordero de Pesaj tenía que ser presentado delante de los sacerdotes, los mismos sacerdotes que hicieron una inspección de su vida en aquel día. Ya sabemos todas las profecías que se cumplieron, y como les digo, si todavía no lo saben, miren los videos que se llaman la profecía detrás de la semana de Pesaj. Pero Yeshua estaba consciente del día exacto en que tenía que hacerlo, en que tenía que cumplir con la profecía de Zacarías de aparecer sobre un asno, y es lo que representa el asno. Así que Yeshua sí sabía que lo que estaba haciendo no una cena de despedida, sino una cena de Pesaj. Fíjense, Judas entregó a Yeshua por 30 monedas de plata. En Mateo 26:15 le dijo: ¿qué me queréis dar? Lo entregaré. 30 monedas de plata. 30 monedas de plata, que es, nos dice en Zacarías 11:30, que era el precio con que me han apreciado, dice el Eterno. O sea, el precio que se le había puesto al Eterno. Y sabemos que Yeshua y el Eterno son un ejad. Así que ese fue el cumplimiento también de otra profecía. En Zacarías 11 también que nos habla de los dos callados, el callado de gracia y el callado de ataduras. Nosotros sabemos que el callado de gracia es Yeshua. Y dice, y los pobres del rebaño miraban a mí, que era la palabra de Yahweh. ¿Quién es Yeshua? La palabra de Yahweh. ¿A quién miraban? Pues al Eterno, porque son un ejad. Y el salario, lo que pesaron por él, ¿cuánto fueron? 30 piezas de plata.
Aún en la misma traición de Judas, que se hace tanto énfasis en esta noche, el énfasis se hace precisamente porque se están cumpliendo todas las profecías que estaban anunciadas con el profeta Zacarías. ¿Cómo se va a decir que esto fue una simple escena de despedida cuando todo estaba cumpliéndose literalmente? Yeshua fue vendido por el precio de redención de una mujer. Y recuerde que Yeshua estaba representando a Israel, que en las escrituras es representado como una mujer. En Éxodo 21:32 nos dice que el dueño pagará 30 ciclos de plata por una sierva. ¿Cuál era la sierva que necesitaba redención? Israel. Y Yeshua murió en el lugar nuestro. Yeshua tomó las aguas amargas, que era la mujer la que los tenía que tomar, porque él estaba representando a Israel allí en el madero. Así que todo nos lleva a que esa noche no fue una cena informal aquí de yo me voy a despedir. No solamente era él declarándose el Cordero de Pesaj, sino que estaba anunciando la celebración del nuevo pacto. En Jeremías 31:31 que nos dice: he aquí que vienen días, dice Yahweh, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y la casa de Judá. Está confirmado en Hebreos 8:8 que nos dice que el nuevo pacto fue con la casa de Israel y la casa de Judá. ¿En qué consiste el nuevo pacto? Dice: este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Pondré mis leyes o mi Torah en la mente de ellos y la escribiré en el corazón, y ellos me serán, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. ¿Por qué iba a sellar el nuevo pacto? Vamos a entenderlo, y quiero que lo entendamos a través de esta gráfica que voy a ampliar, para que nosotros de una manera sencilla entendamos la relación de Pesaj entre el primer éxodo y el segundo éxodo. Entonces, en el primer éxodo ya vemos para el Eterno sacar al pueblo de Egipto, donde había crecido como pueblo Israel, porque recuerden que solo entró la familia de Jacob. En Egipto había crecido el pueblo, y el Eterno lo iba a sacar. Para poderlo sacar, ¿qué fue necesario? La ordenanza del Cordero, ya la vimos, ahí vemos la imagen en la fila de arriba, de izquierda a derecha, vamos viendo que están poniendo la sangre en el dintel de la puerta. Una vez que el pueblo sale al desierto, ellos salen al desierto, y ¿qué es lo primero que pasa? El paso del Mar Rojo, que es una inmersión de lo que hablamos ahora, que era pasar por las aguas en el nombre de Yeshua. Ved la salvación de hoy, dice Moisés, ved a Yeshua hoy. Después van al Sinaí. En el Sinaí recibieron la ketubá de las bodas. En el Sinaí están presentes las 12 tribus, más todos los egipcios que creyeron en el Elohim de Israel. Pero en el becerro de oro, muy rápidamente, mientras Moisés subió por las tablas, ellos adoran al becerro de oro, y cuando Moisés regresa y quiebra la ketubá de bodas, parte las tablas, el pacto queda roto. Ese primer pacto queda roto. Por eso es que se anuncia un segundo pacto o un pacto renovado. Ese pacto renovado, ¿quién es el Cordero? El pacto renovado, vemos ahí en la segunda fila, primero va la inmersión, cuando nosotros lo hacemos en el nombre de Yeshua. ¿Por qué de Yeshua? Porque ahora Yeshua es el Cordero. Ya no fue un animalito como fue en Egipto, sino que Yeshua mismo fue el Cordero, tal como se lo había anunciado a Abraham. Recuerden que cuando Abraham va a sacrificar a Isaac, el Eterno le dice a Abraham, le dice: yo mismo me proveeré de Cordero. Así que Yeshua, que es la imagen visible de Elohim, su palabra, él es el que se hace hombre, y él es el que muere como Cordero de Pesaj. Y de allí nos lleva a Shavuot. En el primer éxodo, los mandamientos fueron escritos en piedra. En el segundo éxodo, en el pacto renovado, ya según nos advierte Jeremías 31 y Hebreos 8, esos mandamientos ahora van a ser escritos en nuestros corazones, como los tenemos actualmente.
Este es un resumen de lo que es Pesach. Y en esta noche, que de la que estamos hablando, en la noche del 14, cuando Yeshua cena con los discípulos, que está siguiendo con todos los pasos del Seder de Pesach, él está declarándose, él no solamente el Cordero de Pesach, sino que está declarando la renovación del pacto. ¿Por qué sabemos? Porque en Mateo 26 dice: mientras comían, tomó Yeshua el pan, lo bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad y comed, esto es mi cuerpo. Yo les hago aquí una pregunta. Nosotros los creyentes la revelación que tenemos es que Yeshua es el mismo eterno, que Yeshua es la palabra del eterno hecha hombre. Ahora, Yeshua nunca pecó o no hubiera podido ser ese cordero de Pesach, porque ya vimos que tenía que ser sin defecto. El siervo sufriente nunca pecó, así que para ser el siervo sufriente de Isaías 53 también tiene que haber pasado el mismo proceso de nunca pecar. ¿Cómo es posible que se diga simplemente por una traducción que el pan que se comió en esa noche tenía levadura? La levadura es símbolo de pecado. Si Yeshua dijo: esto es mi cuerpo, ¿qué estaba diciendo Yeshua? Yo tengo pecado. Es que tenemos que buscar fuentes confiables para aprender. Es que no podemos seguir aprendiendo de ateos. Es que nosotros no podemos seguir aprendiendo de personas que blasfeman el nombre de Yeshua. ¿Cómo es posible que se diga que porque la concordancia, porque habla de pan y pan sin levadura en la concordancia griega, él tiene el nombre de ácimos? El pan solo está diferente al de los ácimos. Entonces aquí nos habla de tomo el pan, no dice tomo el pan con levadura. Entonces la traducción que le hacen a la palabra pan, pero no más, de eso se trata, no es tampoco que está equivocada la concordancia. Entonces, ¿qué pasa? Cuando él dice esto es mi cuerpo, pues lógico que tenía que ser sin levadura, porque Yeshua no iba a levantar un pan con levadura. ¿Dónde se presenta pan con levadura? En Shavuot. ¿Por qué se presentan dos panes sin levadura? Porque son por las dos casas de Israel, por la casa de Judá y la casa de Israel, que nosotros sí tenemos pecado. A nosotros sí lo tenemos, pero por cantidades. Y tomando la copa, dice el verso 27, y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. ¿Por qué nunca se hizo la relación? Se decía que en la iglesia era la iglesia del nuevo pacto, pero realmente no del nuevo pacto bíblico, porque es con la casa de Israel y la casa de Judá, y nosotros no entendíamos ese proceso. Yeshua dijo: yo vine a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. A todos los que nos encontró, somos esa casa de Israel que nos va a unir con la casa de Judá, nuestros hermanos. Entonces, el nuevo pacto es con nosotros. El cordero del nuevo pacto es Yeshua. En el primero, entonces, fue el cordero de Egipto. En el nuevo, porque desde allá, desde la salida de Egipto, el pacto quedó destruido con el becerro. Entonces, hasta ahora con Yeshua se renueva el pacto, tanto para la casa de Judá como para la casa de Israel. Entonces dice, y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta que lo beba con vosotros en el reino de mi Padre. Y cuando hubo cantado el himno, ahorita vamos a ver eso. Esto está confirmado en Hebreos 8:8. Entonces, eso fue una cena de despedida. Miren, eso es una blasfemia. Comió pan con levadura, es una blasfemia, se los aseguro. Porque el que diga que Yeshua pecó, definitivamente no lo conoce. Él estaba presentando su vida, su cuerpo y su sangre preciosa, que era la única que nos podía a nosotros liberar del pecado de muerte que teníamos. Entonces, concluyamos esa parte con esto, que es muy importante. ¿Qué fue lo que ocurrió? Sí, fue un Seder de Pesach. Yeshua sabía que iba a morir al día siguiente. Imposible que lo hubiera hecho. Ahora, cambia la fecha y entonces nosotros lo tenemos que preparar. Nosotros tenemos que hacer el Seder el 14. No, de ninguna manera. Nosotros continuamos como continuaron los discípulos, guardando la Torá por la ordenanza para nosotros, que es que lo comemos después, cuando comienza el día 15 al anochecer. Ahora,
¿por qué no hay un cordero? La pregunta que se hace con mucha frecuencia es, ¿hay que sacrificar un cordero? Y muchos de verdad de buen corazón se han preparado y han sacrificado un cordero, pero esto no se debe hacer por dos razones. La primera, porque Jesús es el cordero inmolado de una vez y para siempre, según nos dice el mismo Hebreos 9:24. ¿Ustedes creen que es una coincidencia que el templo se haya destruido después de Yeshua y hasta hoy, vamos en el 2020, y todavía no se reconstruye el templo? Eso no es una casualidad. El Eterno no lo permite, porque si hubiera templo, se estuvieran sacrificando corderos de pesa. ¿Por qué? La segunda razón para no sacrificar un cordero es porque si ustedes leen Deuteronomio 12, nos está diciendo que el cordero tenía que ser sacrificado en el templo, o tenía que ser sacrificado en el tabernáculo, según donde se encontrará Israel en ese momento. No se puede sacrificar un cordero para pesa. Entonces, pero básicamente, ¿por qué? Yo quiero que entendamos más la importancia de saber que Yeshua fue nuestro cordero una vez y para siempre, que la discusión de que no, entonces yo lo compro, pues que yo no lo voy a sacrificar, es que yo voy y lo compro. Pero ¿para qué? Si nosotros sabemos que nuestro cordero es Yeshua. El mismo judaísmo no consume cordero en la noche de Pesaj. ¿Por qué no lo consume? Porque ellos no hay un templo. Ahora nosotros tampoco lo debemos consumir. ¿Por qué? Pues porque Yeshua fue nuestro cordero y ya nosotros no necesitamos más de un cordero de Pesaj. Él murió por nosotros una vez y para siempre. Entonces, espero que hubiera quedado claro este otro punto. Otra pregunta que se hace: ¿es necesario estar circuncidado para celebrar Pesaj? Bueno, yo quiero pedirles a las personas que tengan estas preguntas que miren en mi muro de YouTube el estudio que se llama El Pacto de la Circuncisión, para que lo vean completo. Yo solamente les voy a contestar desde mi propia experiencia y, claro, desde las Escrituras, pero también desde mi propia experiencia. En realidad, vamos a ver, el pacto de la circuncisión es un pacto eterno. Génesis 17:9, o Bereshit 17:9. Dijo el Eterno a Abraham: en cuanto a ti guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por tus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y la descendencia después de ti. Si usted es una persona de la descendencia de Abraham, Isaac y Jacob, tiene que circuncidarse, porque dice: será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Es decir, sin duda alguna que el pacto de la circuncisión es eterno. Sin duda alguna que cuando nosotros, digamos, en el caso de los hombres que vienen a conocer la Torá y no han sido circuncidados, deben ser circuncidados. Dice: circuncidaréis la carne de vuestro prepucio y será señal de pacto. Después nos dice que debe hacerse la circuncisión a los 8 días, pero también da la siguiente opción en el 17:13. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. O sea, aún el adulto, Abraham no estaba circuncidado. Abraham ya era un anciano cuando fue circuncidado, y cuando circuncidó a sus 2 hijos, también ya cuando circuncidó a Ismael, él ya había crecido. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por dinero. Nosotros fuimos comprados por la sangre de Yeshua. Así que la circuncisión sí es obligatoria para entrar en el pacto. El varón incircunciso, el que no se hubiera circuncidado la carne de su prepucio, esa persona será cortada del pueblo. Ha violado mi pacto. Miren, definitivamente esto no tiene ninguna duda. Yo creo que la palabra es muy clara.
la palabra es muy clara, pero la pregunta es, ¿es necesario que ya esté circuncidado para el Pesaj? Bueno, Éxodo 12:43 nos dice que sí. Dice, esta es la ordenanza de Pesaj, ningún extraño comerá de ella. Y aquí hay una clave que es la que han usado, como les dije, que voy a poner también, digamos, la experiencia de estos 20 años, de las decisiones que han tomado los rabinos y los rabinos que en las congregaciones donde yo he estado. Yo tuve la bendición de parte del Padre de iniciar todos mis estudios digamos, de este regreso a casa con un rabino judío en la ciudad en Long Island, un rabino que en ese entonces inclusive él era director de estudios judíos de la Universidad de Nueva York, un hombre que sabe absolutamente, es una persona muy sabia en la Torá. Y él era partidario de que la persona que ya estaba comprometido, que ya no era un extraño, que ya había entendido la identidad de Israel, que ya había entendido la Torá, que ya estaba guardando el Shabbat, que ya estaba guardando las leyes de comida kosher, que ya estaba entendiendo las fiestas, que ya había empezado el proceso y lo estaba haciendo, digamos, con un corazón realmente ya circuncidado, podía venir al Pesaj aunque no estuviera circuncidado, siempre y cuando tuviera el firme compromiso de hacer la circuncisión y el conocimiento absoluto de hacer la circuncisión en el menor tiempo posible. ¿Por qué? Porque dice que ya esa persona ya no es un extraño a Israel. Dice, mas todo siervo humano comprado por dinero comerá de ella después de que lo hubiera circuncidado. Es decir, con los siervos solamente después de que se hubieran sido circuncidados. El extranjero y el jornalero no comerán de ella, se comerá en una casa y no llevará de aquella carne. Bueno, toda la congregación lo hará. Dice, si algún extranjero mora contigo y quiere celebrar Pesaj, sea circuncidado todo varón. Es decir, él dice, la misma Torá o la misma ley será para el natural y para el extranjero. No hay ninguna duda que la circuncisión tiene que hacerse, pero esa posibilidad yo la he visto, como les digo, con varios rabinos que he tenido la oportunidad de compartir a lo largo de todos estos años. Solamente la persona que tenga un corazón realmente circuncidado. ¿Qué pasa? También un punto de apoyo para esta opción es que en el desierto no hubo circuncisiones. Lo primero que hizo Josué cuando llegó a la tierra prometida fue precisamente, recibió la orden de circuncidar a los hijos de Israel. Entonces la misma palabra nos dice, Josué hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot, en lo que se llamó la colina de los prepucios. Y esta es la causa por la que Josué los circuncidó. Todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones, los hombres de guerra, habían muerto en el desierto por el camino después de que salieron. Pues los del pueblo que habían salido estaban circuncidados, pero el pueblo, el que había nacido en el desierto, después de que salieron, no estaba circuncidado, porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años. Entonces, la ordenanza del Pesaj fue en el Sinaí. La ordenanza era que cada año había que celebrar ya las fiestas del Eterno. Por 40 años no se circuncidaron, vienen y se circuncidan después. Ese es uno de los argumentos que yo siempre escuché para que pudieran participar personas que no tuvieran todavía la circuncisión, pero que sí hubieran entendido que el pacto era definitivo. ¿Qué era lo que se les pide? La circuncisión de corazón, porque hay una incircuncisión de corazón. La persona que no reconoce su pecado es una persona incircuncisa o una persona arel, una persona incircuncisa de corazón. ¿Qué es permanecer incircunciso de corazón? Es no entender ese proceso de arrepentimiento y de obediencia, o sea, tener el corazón endurecido, un corazón como una piedra endurecido, que él no quiere escuchar el mandamiento del Eterno. Por eso una persona que no haya entrado en el pacto de la Torá, que no esté guardando Shabbat, que esté comiendo lo que no está permitido, jamás debe venir ni ser aceptado en un ceder de Pesaj. Vamos a ver después por qué.
En Deuteronomio también nos dice que tienen que ser circuncidado el prepucio del corazón. Nos dice que primero que todo tiene que ser circuncidado el corazón. O sea, hay que pasar de un corazón de piedra a un corazón de carne. Fíjense que en la escritura nos habla de incircuncisión de oídos, de incircuncisión de labios. El incircunciso de oídos, ¿quién es el que no quiere oír la Torá? Dice que a los que la palabra de Yahweh les es cosa vergonzosa. Óigame, hoy estamos viendo una cantidad de personas incircuncisas de oído. ¿Saben por qué? Porque les parece una vergüenza y hasta ridiculizan la palabra del Eterno. O sea, a los que creemos en la palabra del Eterno nos llaman ignorantes, que nos quedamos en el cristianismo y todo porque se avergüenzan de la palabra. Tienen incircuncisos los oídos. Los labios también se habla de incircuncisión, como en Éxodo 6:12, que habla de los problemas de dicción de Moisés como una incircuncisión de labios. Por eso dice el Eterno, circuncidaos a Yahweh, quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén. Entonces, ¿cuál es la principal circuncisión? La del corazón. Pero, ¿por qué es necesaria? Es necesaria la circuncisión física también, porque en Ezequiel 44 nos advierte. El Eterno dice, basta de abominaciones, basta de traer a mi casa, al templo, extranjeros incircuncisos de corazón e incircuncisos de carne para estar en mi santuario y contaminar mi casa. De ofrecer mi pan, la grosura y la sangre y de invalidar mi pacto con las abominaciones. Y advierte algo que es muy importante. Ningún hijo de extranjero, incircunciso de corazón e incircunciso de carne, o sea, tiene que cumplir los dos requisitos, tiene que tener el corazón circuncidado y también el pene circuncidado para poder entrar en el templo. Que sí hay salvación, pero jamás entrará al templo. O sea, siempre cuando el hombre viene a la Torá, tiene que empezar a buscar el momento de la circuncisión. Fíjense, Yeshua dijo que él no había venido a abolir la ley y los profetas, por lo tanto, nada se ha cambiado con la presencia de Yeshua entre nosotros. Los mismos apóstoles, cuando hablan de circuncisión e incircuncisión, están hablando del pueblo de Israel como el pueblo circunciso y de los gentiles o paganos como el pueblo incircunciso. Por lo tanto, permanecer en incircuncisión es permanecer siendo pagano o gentil. Así que estos son temas para reflexionar, pero si se acerca el Pesa, pues tomen en consideración esto que hemos dicho. En Hechos 15, que nos habla de todo el concilio de Jerusalén y de lo que el pueblo judío que había creído en Yeshua, ellos decían que los gentiles tenían primero que todo que circuncidarse, pero conforme al rito de Moisés, es decir, haciendo una conversión al judaísmo. Viene toda la discusión. ¿Y cuál es la conclusión? Que se deben apartar primero de ídolos, de fornicación, deben guardar las leyes de comida kosher, porque se deben apartar de ahogado y de sangre, porque Moisés en cada Shabbat, ellos van a aprender de Moisés en cada Shabbat la Torah. Así que cuando entiendan la Torah van a entender que se tienen que circuncidar. ¿Cuál fue la conclusión entonces de Hechos 15? Que pueden primero tener, digamos que la circuncisión de corazón comienza cuando la persona puede sacar esos 4 primeros mandamientos, que al final en cada Shabbat va a ir aprendiendo y finalmente va a hacer el pacto de la circuncisión. Pero hay que tener en cuenta algo, porque yo veo muchas personas que hoy no dan ninguna entrada a alguien que no puede venir nadie que no esté circuncidado físicamente. Pero la pregunta es, ¿tienen circuncidado el corazón? Porque se ven tantas personas mintiendo, negando a Yeshua, haciendo lo que quieren con la palabra y vienen. ¿Qué nos dice Pablo en Romanos? Dice que la circuncisión aprovecha si se guarda la Torá, pero si se es transgresor de la Torá, la circuncisión le viene a ser incircuncisión. Entonces, son los dos requisitos, la circuncisión de corazón y la circuncisión física.
Dice, termina diciendo, porque no es judío el que lo es es judío el que lo es en su interior, y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en la letra. Lo más importante es la circuncisión del corazón, pero debe hacerse después la circuncisión física. Entonces, ¿qué es lo más importante? Guardar la Torah, venir en el pacto. Muchas personas no pueden, no tienen los recursos o donde viven no está fácil para encontrarlo, lo que sea, pero debe buscarse la primera opción. ¿Cómo celebrar entonces Pesaj? Digamos que esas fueron preguntas iniciales. ¿Cómo celebrar entonces Pesaj? Una de las cosas que les decía yo al principio es que nosotros seguimos, digo nosotros, todos los que hemos escuchado el llamado, seguimos el mismo seder judío, por la razón que ya les di, porque Yeshua lo cumplió paso a paso. Voy a pasar muy rápidamente, no voy a leer el Sidur porque pues eso sería, imagínense cuánto nos estaríamos, pero voy a pasar sobre el Sidur para que nos demos cuenta por qué se sigue el Sidur judío. Muchas personas están promoviendo que solamente se haga una celebración con pan y vino, y no es correcto. Porque, como les digo, Yeshua mismo, en la noche en que se reunió con sus discípulos para celebrar ese último Pesaj, antes de él morir, y él comer ese último Pesaj antes de morir, él siguió con todos los pasos que a continuación vamos a ver. ¿Qué se necesita para nosotros poder celebrar en la casa? Bueno, lo primero que tenemos que conseguir son la mesa. Recuerde que Pesaj se celebra alrededor de la mesa. Usted puede pedir por internet o puede simplemente los platos de su casa, no se vayan a complicar por cosas de decoración. Yo sé que en el corazón de cada persona hay mucha creatividad y vamos a organizar la mesa de la casa de una manera linda, de una manera que todos podamos estar alrededor de la mesa, todos sentados, todos allí con los platos, y vamos a tener para cada persona los siguientes elementos. Vamos a tener una copa, que la vamos a llenar 4 veces, como vamos a ver a continuación. Vamos a conseguir antes del día de Pesaj el pan sin levadura o el matzah el que, bueno, si ustedes lo pueden conseguir ya hecho y no lo pueden hacer, ustedes pueden buscar por internet la manera de hacer pan sin levadura, que es muy fácil, pero siempre recuerden de hacerlo perforado, esto es muy importante. Se debe conseguir el vino. Muchas personas hablan de jugo de uva, pero realmente es con vino. No quiere decir que nadie se va a emborrachar. Las 4 copas no son para tomarlas pues aquí altísimas, que todo el mundo vaya a salir de la cena borracho, como les decía el mismo Pablo, como parece que ocurrió en el tiempo de Pablo. Es simplemente en 4 oportunidades diferentes vamos a tomar un poco de vino, recordando cada una de las cosas que vamos a ver a continuación. Este vino debe ser un vino kosher. El vino kosher ustedes lo reconocen porque es que hay vinos que traen levadura. Y recuerden que no debe haber nada con levadura. El vino kosher ustedes lo reconocen porque ahí mismo en la botella dice kosher para Passover. Entonces ustedes de esa manera lo pueden conseguir. También se va a preparar una cena. Voy a poner aquí que esto es lo que hay que tener en la noche del Pesaj. Entonces, la decoración de la mesa, como ustedes lo quieran, sencillo, bonito. El matzah, el que es el pan sin levadura, el vino, una cena, porque hay un momento en el que vamos a cenar. ¿Qué se tiene en esa cena? Pues todo lo que ustedes quieran que sea kosher y que sea saludable. Ustedes pueden poner pollo, ustedes pueden poner carne de res, ustedes pueden poner ensaladas, bueno, lo que ustedes quieran de cena. Vamos a tener perejil, vamos a tener el perejil que va a ser sumergido. Vamos a tener unos recipientes honditos donde vamos a poner agua con bastante sal, y vamos a hacer una preparación que se llama el jaroset, que son manzanas, nueces y vino picados, no más. Eso se mezcla, se pica y ya se tiene allí. Vamos a entender después para qué se utiliza. Toda esta información usted la puede tener en el mismo ceder de Pesaj. Lo que yo quiero es que usted sepa cómo celebrarlo en su casa.
La ceremonia, ¿cómo se inicia? Ya todos sentados alrededor de la mesa, vamos a iniciar con oración. Ustedes saben que en la tradición judía, siempre, antes de que oscurezca, porque es un día de reposo, una mujer enciende 2 velas. Esto es una tradición judía, no es un mandamiento. Al que no le guste, pues no lo hace, simplemente oran y comienzan la celebración del Pesaj. Y vamos a prepararnos para tomar 4 copas de vino. ¿Por qué estoy explicando todo esto? Porque yo sé que muchas personas empiezan, eso es una tradición rabínica. No es una tradición rabínica y les voy a dar todas las bases. ¿De dónde salen las 4 copas de vino? De Éxodo 6, de 2 al 8. Que son los 7 regalos que el Eterno le dio a Israel. En Éxodo 6 dice: dirás a los hijos de Israel, yo soy Yud-Heh-Vav-Heh, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, os libraré de servidumbre, os redimiré con brazo extendido, con juicios grandes, y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Elohim, y vosotros sabéis que yo, Yahweh, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os meteré en la tierra prometida. Yo, Yahweh. Entonces, esto de aquí fue de donde salieron las 4 copas que, como vamos a ver, Yeshua mismo las tomó. O lo tomaron los demás. Yeshua tomó 3. Pero vamos a ver aquí a lo largo de esto. Nosotros tenemos porque muchos dirán, bueno, pero esa es la promesa para el antiguo pacto. Pero nosotros en el nuevo pacto, en Ezequiel 36, ustedes se acuerdan del hombre con el cántaro con agua. Pues lo que quería decir Yeshua precisamente era que se repetía el mismo regalo del Eterno para el nuevo pacto. Os tomaré de las naciones, os recogeré de la tierra, os traeré a vuestro país, esparciré agua limpia, seréis limpiados, pondré espíritu nuevo, o sea, todos los regalos que el Eterno nos va a dar ahora. Entonces, son las mismas promesas si ustedes leen todo Ezequiel 36. Miremos las 4 copas entonces. ¿Cuáles son las 4 copas que se toman en la celebración del Pesaj? La primera es la copa de santificación. Santificar nos habla de apartar del mundo. ¿Basado en qué? En la palabra cuando nos dice el Eterno que nos sacará de las tareas pesadas de Egipto. La segunda copa es la copa de las plagas o la copa del juicio. ¿Qué tuvo que hacer el Eterno para sacar al pueblo de Israel de Egipto? Pues hacer todo el juicio de las plagas para librarlos. Por eso dice, te libraré de la esclavitud. La tercera copa, la copa de redención. Dice, te redimiré con brazo extendido y con gran juicio. Pensemos aquí en una cosa, ¿quién es el brazo de Yahweh? Es Yeshua. Yeshua es el brazo del Eterno. Y la última copa es la copa de la alabanza. Te tomaré por mi pueblo, yo seré tu Elohim, y nos da la tierra prometida. Entonces son las 4 copas que representan la liberación del pueblo en el primer éxodo y para nosotros en el segundo éxodo, porque nosotros seguimos el mismo proceso. Nos aparta, nos santifica, nos saca del mundo, nos libra de la esclavitud, y cuando vaya a ser recogido el remanente final para el segundo éxodo, ya para salir hacia el desierto, para ser guardado, ese remanente de Israel, viene después de todas esas plagas que están anunciadas en Apocalipsis. Ahora viene la copa de redención, que vamos a ver en este momento las palabras de Yeshua, y en la copa de la alabanza. Entonces, cuando nosotros comenzamos el proceso ya, después de las oraciones iniciales, se va a recordar la salida de Egipto y se va a tomar la primera copa, que es la copa de santificación. Allí recordando cómo fue sacado el pueblo de Israel. Es muy importante que nosotros recordemos cada año la historia como está ordenado, porque ese es un mandamiento que tenemos que recordar la salida de Egipto, porque el Eterno nos estaba preparando precisamente para el segundo éxodo. Viene el tercer paso, que se llama el Urhatz, que es que se trae agua y se hace el lavado de las manos.
¿Qué fue lo que hizo Yeshua en este momento? Fue cuando Yeshua en esa cena de Pesaj con sus discípulos se paró y lavó los pies de los discípulos. Ya no fue el lavado de manos, sino que él lavó los pies de los discípulos. ¿Tenemos que hacer eso ahora? No, no lo tenemos que hacer, porque Yeshua nos estaba dando, era el ejemplo de lo que él, siendo el maestro, estaba haciendo. Nosotros no somos todos siervos, nosotros no tenemos que hacer eso. Viene después el hecho de el paso que se llama el Carpas. Ustedes, las personas que nunca han celebrado, lo pueden ver en el Seder de Pesaj, que si ustedes quieren, me lo pueden pedir y yo les los mando por internet, les mando uno. El Carpas se humedece un poco de perejil y matzá en agua salada para recordar las lágrimas derramadas por el pueblo. Entonces, ahora, si ustedes recuerdan, habíamos dicho, teníamos un recipiente con agua muy salada y introducimos el perejil y lo vamos a comer recordando el dolor. Fíjense que es muy interesante que en el relato de los evangelios sobre esta última noche de Yeshua, dice, mientras estaban a la mesa comiendo, Yeshua les dijo, les aseguro que uno de ustedes que está comiendo conmigo me va a traicionar. ¿Por qué hizo énfasis en eso? Y ellos, dice, se pusieron muy tristes y le preguntaban uno por uno, ¿seré yo? Y Yeshua les contestó, el que está mojando el pan sin levadura, en el mismo plato que yo, ese va a ser. ¿Qué estaban haciendo todos? Este paso del Seder. Todos estaban mojando el pan y el perejil en el agua con sal. Por eso lo celebramos. Yeshua, ¿qué recuerda? Si este nos recuerda las lágrimas, Yeshua está recordando la traición de Judas, que ya estaba también anunciada. En el siguiente paso, se toma el pan sin levadura, que es el matzá, y ya sabemos cómo se prepara o cómo debe ser presentado. De esa manera que tiene esas estrías o esos agujeros representando cómo fue el cuerpo de Yeshua, el que fue traspasado también. Entonces, en este momento se toman 3 pedazos de matzá y se ponen en una bolsa llamada yahatz. Esta se saca entonces el matzá del medio, el pan del medio, son los 3 que se ponen dentro de una bolsa blanca y se saca el del medio, se parte en 2 y se pone en un paño blanco que se va a esconder hasta el final de la cena. ¿Qué nos representa? Yo creo que los que conocemos a Yeshua muy fácilmente lo interpretamos, porque son tres pedazos del matzá. ¿En qué forma se ha manifestado el Eterno? El Eterno se manifiesta como el Eterno se manifiesta con su imagen visible, que es Yeshua, y se manifiesta enviando el Espíritu, que no estamos hablando de Trinidad. Trinidad son 3 personas distintas. Trinidad son 3 personas distintas, no estamos hablando de un solo Elohim. Los que dicen ahora que Yeshua es el Hijo y el otro es el Padre, pero que son diferentes, son 2 personas distintas. Eso tampoco es lo que dice la Escritura. La Escritura nos dice que Yahweh es un Ejad, es una unidad que se puede manifestar de diferentes formas. Entonces, no es casualidad que el matzá de la mitad sea el que se rompe. Ese matzá que se rompe en la mitad, ¿a quién correspondería? A Yeshua. Y Yeshua es el que va a morir al día siguiente como cordero de Pesaj, con las estrías y traspasado. Nos habla de Yeshua. Y el de la mitad nos habla de Yeshua. Es interesante que el judaísmo dice que son Abraham, Isaac y Jacob, pero primero Abraham, Isaac y Jacob tuvieron pecado, así que no aplican para el pan sin levadura. Pero aún si fuera así, Isaac sí es un anticipo profético de Yeshua. Así que de todas maneras, pero nosotros tenemos la revelación de Yeshua y nosotros sabemos que ese segundo matzá se toma, se esconde y se esconde hasta después de la cena. Después de la cena, ¿qué sucede? Se va a buscar el matzá, como vemos más adelante, y ahora vemos lo que hizo Yeshua en ese momento. Una vez que ya se esconde, ese se llama el afikomen, el que se esconde, el matzá que se esconde. Y una vez que ya se esconde, se procede a una ceremonia llamada el Man Nistaná, que son las preguntas que hacen los niños.
¿Por qué se hace, por qué se sigue este ritual? Que muchos dicen que, es rabínico. No, es que en la ordenanza es que los niños tienen que participar del Pesaj y tienen que aprender lo que pasó en Egipto, porque a ellos les va a tocar un día el segundo éxodo. Entonces se hacen todas las preguntas que vienen allí en el Seder. Después se pone sobre un plato, se llena la copa, la segunda copa de vino. Recuerden que ya tomamos la primera de santificación. Vuelve y se echa un poco de vino en la copa y vamos a poner una gota de vino por cada una de las plagas que son recitadas, como una manera de recordar los juicios del Eterno y de recordar que esos juicios no nos corresponden a nosotros, que el Eterno nos guardaba a nosotros de esos juicios. Ya una vez que ya haya pasado toda la lectura de los juicios a Egipto, recuerden que los juicios vienen antes del segundo éxodo, entonces ya se procede a tomar esa segunda copa. Se va a hacer la proclamación de los elementos oficiales. Se presenta el hueso del cordero de Pesaj. Ese hueso de cordero tiene un significado muy hermoso que no quiero entrar en esto para no alargarme, porque voy a hacer un estudio que va a ser presentado a continuación en 1 o 2 días, que se llaman los misterios de Pesaj, y vamos a hablar de ese hueso de cordero de Pesaj. Pero se presenta en la mesa, debe haber un hueso de cordero. ¿Qué nos representa? Pues nos representa a Yeshua. El pan sin levadura, las hierbas amargas, el maror en recuerdo de la amargura, y se presenta también el jarose, que ya dijimos que era una mezcla de manzanas, de nueces y de vino. Después de la presentación y la bendición del pan, del vino, de todo, viene el dayenu. ¿El dayenu qué significa? Que hubiera sido suficiente. Son expresiones de las Escrituras donde nosotros decimos, bueno, el Eterno fue tan grande con nosotros que con que nos hubiera dado, digamos, el Shabbat hubiera sido suficiente para nosotros, pero nos dio su propio Hijo, su palabra nos la envió en la forma de un hombre. Él mismo vino a rescatarnos y a buscarnos. Eso es lo que nosotros tenemos que recordar en Pesaj. Por eso el Pesaj con Yeshua es completamente diferente al Pesaj sin Yeshua. Cuando en la casa de Judá se está celebrando eso, se parte simplemente el pan y se esconde y vuelve y se recupera después de la cena y todo, pero no entienden todavía que hoy no hay cordero de Pesaj y no han entendido que es Yeshua. Para nosotros es una celebración de mucho gozo. Este dayenu es una expresión de gratitud al Eterno. Viene entonces la cena de Pesaj, que se llama el Shulchan Oreh. Esta es una gran fiesta en honor al Eterno. ¿Por qué? Porque Pesaj es una fiesta para el Eterno. Ya lo vimos en Levítico 23. Entonces viene la cena de Pesaj. Aquí todos pararon, servimos la comida, todos comemos, todos estamos conversando, comemos, estamos acá y ya terminamos de cenar, se recoge la cena. Y una vez que recojamos ya y quitemos de la mesa los platos de la cena, viene el afikomen, que es la búsqueda de ese segundo matzá que fue escondido. Normalmente se le pide a los niños que lo busquen, ¿no? El que lo busque le dan algo, como una manera de hacer la celebración de Pesaj gozosa. ¿Qué es lo que nos dice? Fíjense esto. Esto viene inmediatamente después de la cena. Ese matzá se encuentra, y una vez que se encuentra, ese pedazo de matzá se reparte entre los que están en la mesa. ¿Qué fue lo que hizo Yeshua en ese momento? Miren lo que dice 1 Corintios 11:23. Dice que habiendo dado gracias, lo partió y dijo, este es mi cuerpo. Cuando él toma el afikomen, Yeshua mismo dice, este es mi cuerpo, y lo repartió, partió ese pedazo de pan y lo repartió, el afikomen. Lucas 22:19 nos dice, tomó el pan, o sea, encontró el afikomen, tomó el pan, lo partió y les dijo, este es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí.
No es una casualidad que nos diga que fue literalmente después de haber cenado. ¿Dónde lo encontramos? Porque allí viene la copa, la tercera copa, que es la copa de redención. En Primera de Corintios sigue diciendo, asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es la del nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan, ¿cuál pan? El pan, el matzá, el aficomen. No es un pedazo de pan como nosotros nos lo comíamos por error, hasta pan con levadura. Era el aficomen que se encuentra y se reparte. Fíjense que en ese momento no se come del resto de matzá que hay en la mesa, sino del aficomen. Cuando Yeshua lo repartió, les dijo, este es mi cuerpo. Y cuando levantó la copa, dijo, esta copa de redención, que es el momento de la copa de redención, dijo, esta es mi sangre. Esta es mi sangre, y dijo, la sangre del nuevo pacto. Ustedes tienen que hacer esto en memoria de mí. ¿Cuándo? En cada Pesaj. Cada que tomamos el cuerpo y la sangre de Yeshua, nosotros recordamos que Él es el Cordero de Pesaj, que Él fue el que tomó, el que nos dio la redención en el segundo éxodo. Por eso dice, de manera que cualquiera que coma de este pan o beba esta copa, o sea, es tan sagrado ese aficomen y esa tercera copa de redención, que dice que si alguien la toma indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre. Esto no es un juego. Y dice, pruébese cada uno y coma el pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir que es el cuerpo de Yeshua, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos, debilitados entre vosotros, y muchos duermen, hasta muertos. Por eso no se debe ir a Pesaj una persona que no está guardando la Torá, una persona que está en pecado, una persona que no está en paz con el Eterno. No debe ir, no debe asistir, que porque yo lo invito, que porque es mi hijo y él no quiere nada de la Torá, pero es el día de Pesaj. Déjelo por fuera si no quiere que se enferme. Es que esto es serio. Dice que tenemos que discernir que ese es el nuevo pacto. ¿Y cuántos diciendo que eso fue una cena de despedida? Mire, es que definitivamente aprender de ateos es cosa seria. De igual manera, dice Lucas 22:20, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. ¿Cuándo sucedió esto? Después de haber cenado. Lo mismo es el mismo paso del Seder que sigue el judaísmo, el mismo que nosotros seguimos. Y como les digo, no es tradición rabínica, es que lo hizo Yeshua. Viene después el paso del profeta Elías, porque aparece un puesto para Elías, y se habla del profeta Elías, y se canta la canción de Elías, Hanabí. Bueno, si la quieren cantar, tampoco es obligatorio. ¿Por qué? Porque recuerden que ese cumplimiento de Malaquías 4:5, cuando dice que Elías vendrá antes de que venga el día del Señor, grande y terrible, también se había cumplido cuando vino Yeshua. Recuerden que el mismo Juan el Bautista, él reconoció ser ese enviado al desierto que preparaba el camino del Eterno, que él vino en el espíritu de Elías. Así que por eso está Elías en medio del Pesaj, porque Elías es el que anuncia la venida del Señor. Y por último se toma la copa de la alabanza. Él dice, los tomaré a ustedes como pueblo y yo seré como Elohim. ¿Qué hizo Yeshua durante ese ceder en esta copa de alabanza? No la bebió. ¿Por qué no la bebió? Aquí no lo dice. Dice, yo después de que levantó la copa de redención, dice que no voy a beber más el fruto de la vid. Los discípulos tomaron la copa de la alabanza, pero Yeshua no la tomó, y no tomó tampoco el vino que le ofrecieron en la cruz, porque él dijo, yo no voy a tomar más del fruto de la vid hasta que lo vuelva a beber con vosotros en el reino de mi Padre. Entonces, fíjense, le queda probado que Yeshua siguió el ceder de Pesaj absolutamente.
Absolutamente. ¿Que fuese un ceder de Pesaj? Sí fue un ceder de Pesaj, con absoluta seguridad, porque nos lo dice la palabra. Y en el final del ceder, ¿qué nos dice? Inmediatamente después de la copa de la alabanza, que ya termina el ceder, dice Mateo 26:30. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. ¿Cómo termina el ceder? Cantando un himno, y ya cada uno sale para su casa. Aquí los discípulos y Yeshua salieron para el monte de los olivos, y Yeshua les dijo: esta noche os escandalizaréis de mí, porque escrito está: heriréis al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Y terminamos con el próximo año en Jerusalén. Así es como se celebra Pesaj. Es una celebración, como les digo, una celebración de gozo. ¿Cómo no va a ser gozo que el Eterno prometió: yo mismo iré a buscar las ovejas perdidas? Y envió su imagen visible, su brazo extendido. Él envió su palabra en la forma de un hombre y nos rescató. Él mismo vino y dio su vida por nosotros. De esa manera nos ha amado. ¿Cómo no gozarnos con esto? ¿Cómo no prepararnos para la fiesta de Pesaj con un corazón lleno de agradecimiento por Yeshua? ¿Cómo es posible que hoy se celebre el Pesaj sin Yeshua? ¿Cómo es posible que se diga que Yeshua es un hombre cualquiera, un hombre con pecado? O sea, es que nosotros tenemos que reflexionar y pensar. Yo espero que todas estas preguntas que se hicieron, esta información les sea útil a las personas que están viniendo hasta ahora de regreso a la casa, a pastores que quieran celebrar el Pesaj. Yo quiero que todos ustedes entiendan, y como les digo, busquen los videos en YouTube, los de la profecía antes de la semana de Pesaj, busquen el estudio de Pesaj, el estudio de la fiesta de pan sin levadura, el estudio de la fiesta de primeros frutos. Pero celebremos ese Pesaj con gozo, celebrémoslo con un corazón limpio, celebrémoslo de verdad con verdadero arrepentimiento antes, con inmersión, bien preparados, pero entramos a Pesaj con muchísimo gozo, recordando que Yeshua mismo fue nuestro Cordero y sigue siendo el Cordero inmolado una vez y para siempre. Él es el Cordero inmolado, así nos lo dice también el mismo Apocalipsis. Desde ahora, que tengan un feliz Pesaj, que sea un Pesaj lleno de bendición, que la presencia del Rúa llene sus corazones, porque recuerden que Yeshua dijo: les conviene que yo me vaya porque les envío el Rúa de santidad, y que Yeshua sea el punto central de esa celebración del Pesaj en su casa. Y como no sabemos cómo van a ser los tiempos, esperemos que el próximo año en Jerusalén ya seamos todos recogidos, que seamos parte de ese remanente que va a ser recogido para esperar la llegada de nuestro Salvador Yeshua. Muchas bendiciones. Shalom, shalom.